Pasa a los hermanos que se están conectando. Estamos esperando en estos momentos a que los demás hermanos puedan ingresar para poder dar inicio y poder iniciar lo que es este mensaje. Como pueden observar, el título del video, el tropiezo y la locura del evangelio, es lo que en esta oportunidad vamos a estudiar, hermanos. Ese es el tema de que nuestro Dios nos quiere regalar en este día, el tropiezo y la locura del evangelio. Un tema bastante curioso por lo que vamos a estudiar, por lo que vamos a ver. Y vamos a ver ciertos puntos, hermanos, de la transformación del evangelio en la actualidad por las personas, por el hombre. Y nosotros, siguiendo lo que el apóstol Pablo nos llama como iglesia a predicar este evangelio, trataremos de seguir esas indicaciones que el apóstol nos los da. Vaya, hermanos, para continuar, le invito a que me acompañen a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios Todopoderoso, que sea Él quien nos ayude, nos dé su porción de su Santo Espíritu y pueda iluminarnos en esta oportunidad. Bendito y poderoso Padre Celestial, que está en lo más alto y sublime de los cielos. Glorificado y alabado seas, Padre, quien nos permite en esta oportunidad venir hacia usted, suplicando que derrame su gracia sobre nosotros, que nos dé esa porción de su Santo Espíritu para que en este momento se hable palabras conformes las Sagradas Escrituras y no conforme a pensamiento humano. Que lo que se ha aprendido a través de la Escritura sea revelado en esta oportunidad. Que este siervo que clama sea utilizado como un instrumento, Padre eterno, para llevar ese alimento a esos corazones hambrientos y sedientos de su palabra. Si en nosotros ha encontrado algo malo, pueda ser eliminado, Padre, pueda ser perdonado y que nos dé que su amor bendito podamos encontrar esa gracia delante de sus ojos. Bendice a cada uno de los hijos suyos que están en estos momentos a nivel mundial pendiente de tu palabra, Padre. Siempre intentando estar en comunión en ese amor fraternal en Cristo Jesús, en quien rogamos nosotros y suplicamos. Amén. Bien, hermanos, iniciamos lo que es este tiempo de meditación y le invito a que busquemos en la primera carta a Corintios en el capítulo 1, en su versículo número 23. Primera carta a Corintio en el capítulo número 1, versículo 23. Dice de esta manera: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropiezo, y para los gentiles locura. He ahí, hermanos, nuestro tema de esta oportunidad, el tropiezo y la locura del evangelio. Para entender, hermanos, lo que es el medio que utilizó nuestro Dios para llevar al perdón de pecados de todos nosotros, vamos a entrar en la historia de cómo fue llevado ese medio, de cómo fue utilizado, de cómo fue activado para utilizarse. El versículo número 23 indica, hermanos, que los gentiles y los judíos se negaron a creer la predicación de Pablo. ¿Cuál era la predicación de él, hermanos? Era hablar sobre Cristo crucificado, muerto y resucitado. Ellos rechazaron el mensaje. En parte, hermano, debido al conocimiento de su cultura a través de sus raíces que había sido trasladado el significado de que era la crucifixión. ¿Por qué se llevaba? ¿Quiénes eran los condenados? ¿Quiénes eran ejecutados a esta condena que le conocían vulgarmente para los delincuentes, para los prisioneros de guerra, para los esclavos, los rebeldes? Y a través de esa brutalidad, hermanos, de esa condena, se conocía el poderío del imperio que dominaba en ese momento, que quiénes eran. Conocemos a través de la historia universal que en el momento que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, el imperio dominante de ese tiempo era el imperio romano.
ponía sobre ellos a esas víctimas el dominio de ellos, la brutalidad de la condena. Y por otra parte, hermanos, vemos que los gentiles creían la crucifixión como la derrota de los condenados o de las víctimas. Para los judíos era una maldición de parte de Dios. Eran maldecidos sobre la víctima. La predicación de Pablo, hermanos, a Cristo crucificado, iba profundamente en contra de la cultura de ese momento. A lo que se vivía sobre los judíos, su conocimiento mesiánico del Cristo libertador, de aquel Cristo que iba a venir a la tierra a libertarlos de la mano de los que los tenían subyugados. Esperaban a alguien que los libertara, a alguien con poder, a alguien con dominio, no que muriera como una manera de un criminal, que muriera como un traidor de la patria, que muriera como un rebelde, como un esclavo. Y para los gentiles rechazaban esa manera de locura. Lo traían como locura porque ellos estaban acostumbrados a escuchar la elocuencia de palabras, la llamativo en la forma de expresarse de los que llevaban el evangelio, de los que les predicaban, los que adornaban sus palabras para poderles alucir el evangelio. ¿Y cuál era el simple mensaje para las personas? Para las gentes en Corinto. Solamente creer en Cristo crucificado y resucitado a los 3 días. Y a través de eso nosotros tenemos el perdón de pecados. Para nosotros hoy en día, la iglesia de Dios, es simple creer en que Cristo fue llevado en la cruz del madero, fue llevado para crucificarlo, morir y tener el perdón de pecados lavados por la sangre del Cordero. Es simple y fácil poder entenderlo como iglesia. Lo practicamos de esa manera, estamos a las puertas de celebrar su muerte. Pero la cultura que recibían el pueblo judío, el pueblo gentil de aquel tiempo, lo hemos determinado cuál era. De que las personas que recibían esta condena eran ladrones, eran prisioneros de guerra, esclavos. ¿Qué tan difícil era poder impartir ese evangelio? ¿O qué maneras persuasivas para llevarlos a la iglesia? Para conocerlos y poder impartirles este mensaje, hermano. Cuando Jesucristo da a sus discípulos el predicar su evangelio, ¿cuál fue el mensaje que les dio a impartir, a llevar, el que les hablaba en su muerte y en su resurrección? Fueron la base del perdón de pecados para nosotros, el pueblo gentil. Los gentiles, los judíos, en ese momento encontraron un obstáculo, encontraron una piedra de tropiezo, que ¿cuál era? El medio en que iba a ser llevado hacia la muerte. El medio que ocuparon para que él muriera. Ese fue el pequeño obstáculo para que pudieran recibir el evangelio. Ya que veían que a los hombres crucificados, llevaban a la crucifixión, hermanos, eran vistos como desprecio, como lo más vil de la sociedad. Y ese era el pequeño obstáculo que había de creer y no creer. Vamos a seguir viendo más adelante, hermano, en qué momento surgió, cómo llevó el apóstol Pablo esos obstáculos que el pueblo encontraba en su predicación, en su mensaje. El apóstol menciona este obstáculo, hermanos, en el versículo 23 que hemos leído, que Cristo era crucificado. Para los judíos era ciertamente tropiezo y para los gentiles era llamado locura. Las razones del obstáculo, hermanos, los podemos entender en este tema que estamos viendo. Sus conocimientos, sus raíces, hermanos, culturales que eran dados acerca de creer
en la crucifixión. Y ahora nosotros, ¿cómo llevar a la autenticidad del evangelio de Pablo que llevaba a la iglesia para conocer a un Cristo crucificado? Es la simplicidad, hermanos, sencilla, como lo vemos allá en Mateo capítulo 11, versículo 25, que dice: oh, te alabo, Padre, te glorifico porque has apartado todas estas cosas de los sabios, de los entendidos, de los ricos, y se los has dado a los niños. Que es este poder del evangelio, hermano, que he recibido en un vaso de barro. Somos un recipiente de ese espíritu que hace comprender este mensaje, este evangelio, hermanos. Desde tiempos antiguos, hermanos, se viene conociendo la crucifixión, y para poder ponernos en el lugar de aquellos hermanos que vivían en el tiempo antiguo, en el primer siglo, debemos de conocer un poco lo que ellos tenían por conocimiento de la crucifixión. Se conoce desde el imperio persa, los bárbaros, los indios, los asirios, etcétera, hermanos, practicaron la crucifixión. Vemos en tiempos antiguos cuando los persas habían crucificado, hermanos, a los reyes de Media. Fueron crucificados a los esclavos y fueron llevados y fueron esparcidos a través de Ciro también. Tenemos tantas historias de hablar sobre la crucifixión, hermanos, que hablamos de Tiro, de Persa, de Alejandro Magno, de tantos que ocuparon este medio. Pero quienes murieron fueron personas alejadas de la iglesia. Ahora, hermanos, hablamos como uso reglamentario de quiénes eran las personas que podían ser crucificadas dependiendo a su delito. Pablo saca ventaja de su estatus, de su ciudadanía romana en un momento. Se recuerdan en Hechos capítulo 22, versículo 25, cuando es llevado aquel centurión porque estaba predicando, lo atan y le dice: ¿te es lícito poder aprender o azotar, dice, a un ciudadano romano? Aquel hombre le preguntó: ¿tú eres ciudadano romano? Claro, es llevado, dice, hacia el tribuno. El tribuno le pregunta y le dice: ¿es cierto que tú eres ciudadano romano? Sí, lo soy. Y el tribuno le comenta que a él le había costado mucho dinero o mucho esfuerzo para obtenerla. Pablo le dice: mas yo soy de nacimiento. Los romanos, los ciudadanos romanos, hermanos, no podían ser crucificados. No podían ser azotados sin antes haber tenido un juicio. Solamente los ciudadanos perdían este fuero, hablemos como un fuero que los diputados, los políticos mantienen hoy en la actualidad, donde ellos no se pueden llevar condenados a un tribunal antes de ser pasado en nuestro país por la sala constitucional y quitándoles este fuero para que vayan a un juicio y puedan ser condenados. Entonces, cuando ellos eran llevados, como este ejemplo que hemos tomado, podían perder ese fuero que tenían, pero solamente por las acusaciones de traición a la patria o de delitos graves que amenazaban la seguridad nacional del imperio. Nada más ellos podían ser condenados si eran ciudadanos romanos. Ahora, hermanos, nosotros como iglesia conocemos un poco lo que estamos estudiando en esta oportunidad, que quiénes eran los únicos que podían ser azotados. Ahora, comprendemos por qué el Señor Jesucristo, hermanos, es llevado hacia la cruz del Calvario, es llevado allá a aquel monte a morir por nosotros para que tengamos el perdón de pecados, tengamos la oportunidad de luchar por la vida eterna.
Es fácil poder comprenderlo y aceptarlo porque muchos hemos conocido esta doctrina desde tiempo, hemos sido llevados, hemos sido imprimidos de ese mensaje de salvación. Y el Espíritu de nuestro Dios ha abierto el corazón para que este mensaje crezca dentro de nosotros y abrazarlo y arraigarlo, que sabemos que es la verdad. Pero cómo fallamos cuando nosotros convencemos y en la actualidad venimos a decir que este mensaje, esta verdad de las Escrituras se nos convierte en tropiezo para nosotros, viéndolo en la actualidad. Vimos ejemplos de los gentiles, de los judíos en el tiempo antiguo, pero ahora el mensaje de salvación en la actualidad, cuando nosotros, hermanos, como iglesia, tocamos a las Sagradas Escrituras, no para vivir como el Evangelio nos dice, sino nuestra vida que se apegue al Evangelio. Una de las cosas que el apóstol Pablo tenía en el Evangelio cuando estaba predicando acá, en ningún momento de lo que podemos observar de la lectura del capítulo 1, observamos que Pablo cambió su sermón. Siguió diciéndolo en todo el capítulo, hermanos, que Cristo era crucificado. No bajó su nivel de predicación, convirtiéndolo a otras palabras agradables para la audiencia, sino que sigue diciendo la misma manera. Para ustedes es tropiezo y para los demás, para los gentiles es locura. ¿Qué traigo, hermanos? Muchos líderes religiosos convierten el evangelio en negocio. Convierten este evangelio con palabras de adorno para que no se sienta pesado y poder engañar a las personas. Pero cuando se les habla el verdadero mensaje de salvación, cuando sienten lo pesado que es llevar la cruz de Cristo, dicen que esto no es. La iglesia de Dios se ha quedado atrasada, no ha logrado actualizarse en la cultura moderna. Pablo habló en la cultura moderna que había en ese momento. ¿Cuál era la cultura que vivían en ellos? Que la crucifixión, hermanos, no era un tema de comunicación para las personas. No era algo agradable. No era algo bonito de hablar. Pero aún así, hermanos, Pablo lo habló como era de decirlo. El evangelio, la doctrina que se predica hoy en día a través de las Sagradas Escrituras, como Pablo lo dijo, se está diciendo, no adornándola, no pareciendo para aquellas personas que no se vayan, que se queden y diciéndole que los pecados, si ellos creen que no es pecado, no lo hagan. No, hermanos, es hablando la Escritura tal como es. Por eso la misma palabra dice, dura es su palabra, dura es esta palabra, hermanos. ¿Quién podrá resistirla, hermanos? Porque la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es dura. Y lo tremendo, hermano, y lo difícil es practicarla. Porque muchos le conocemos, muchos hablamos maravillas sobre ella y podemos caer en los vacíos de aquellos griegos que se hablaban en sus sabias palabras, que hablaban con elocuencia, que pronunciaban maravillas y para el oído de las personas era agradable escucharla. Y vamos a tocar un poco de la mitología griega, hermanos. Sabemos que ellos tienen sus dioses. ¿Quiénes eran sus dioses? Tenemos a Zeus, dioses que eran considerados inmortales, dioses que no tenían divinidad, que eran supremos ante la humanidad. Y ponerles a ellos, a Cristo, hermanos, aquel hombre que vino, aquel Dios que vino como carne a la tierra para morir por la humanidad, ponía en totalmente barrera a lo que ellos conocían. ¿Cómo un Dios puede morir de una forma como un criminal, como un traidor, como un ladrón, como lo peor del momento?
Ese era lo difícil que ellos podían entender, hermanos. Es lo difícil de entender también ahora para nosotros. Cómo expresar el verdadero evangelio. Cómo hablarlo. Y para que aquellos nos escuchen. Trazar este evangelio, hermano. El versículo 18 del mismo capítulo, del que tenemos en consideración, hermanos, en primera carta a Corintios, en su capítulo 1, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo número 22, hermanos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué es lo que busca la iglesia de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que busca la iglesia de Dios en el presente? ¿Buscamos escuchar elocuencia? Buscamos escuchar que la mentira la adornen con maravillas y que para el oído sea endulzante, maravilloso. ¿O buscamos la verdad a través de ella? Puede ser fuerte, hermanos, el escuchar y decir, si nosotros no nos arrepentimos, el lago de fuego nos espera. Y si usted no guarda los mandamientos, su vida eterna será perdida, tal como está escrito en la Biblia, sin cambiarle una coma, sin quitarle un punto, hablarlo tal como es, sin tener miedo de expresarlo, porque las personas lo van a tildar. ¿Creen ustedes que Pablo tuvo miedo de que las personas lo tildaran? Si él mismo le decían loco, que eso es locura lo que él hablaba, lo que él expresaba. Nosotros, hermanos, hoy en día tenemos este poder de Dios que ha sido entregado. Y creo que todos nos sentimos orgullosos de los que estamos aquí en este video, hermanos. De que estamos observando, de los que estamos escuchando. Nos sentimos orgullosos que el poder de Dios sea entregado en esos vasos de barro. Y que los portadores seamos nosotros. Y ese poder que sea manifestado cuando hablemos de las maravillas de Cristo en la tierra con este evangelio. Eso es lo que hoy nosotros debemos de hablar, hermanos. La importancia, hermanos, de la predicación en el primer siglo que fue realizada por el apóstol Pablo, cuando se jacta en el versículo 23, hermanos, cuando se enorgullece que Cristo crucificado, él entendió que este mensaje podía ser como un choque a la cultura que se vivía, como lo hemos estado hablando, hermano. Pero sin embargo, el apóstol Pablo no se intimidó a decirlo. No intimidó sus palabras y siguió expresando lo que significaba el evangelio. No como hoy en día, hermanos, que buscamos apegar el evangelio a la vida y no nuestra vida al evangelio. Es lamentable que hayamos cambiado ese enfoque tan especial de que nosotros conocemos en la doctrina. La existencia del apóstol Pablo, hermano, predicando que Cristo es rico hoy, gran poder y vital para nosotros como creyentes el aceptarlo. El tener ese conocimiento. El buscar absorber, hermanos, el mensaje de salvación en nuestra vida y poder expresarlo y poder hablarlo y poder transmitirlo, que es lo que se nos manda. Es lo que el apóstol trataba de impartir, trataba de llevar a los demás. Debemos de buscar la manera como impactar este evangelio sin cambiar su significado. Sin cambiar el concepto de lo que es la iglesia de Dios. El análisis de nuestro tema, hermanos, es la verdad sobre que prevalezca el evangelio y no agradar al hombre para traerlo.
sino que el evangelio sea constituyente tal como está escrito. En el versículo 17, hermanos, pues no me envía a Cristo, dice, a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que se haga vana la cruz de Cristo y perder el valor, el significado de esa muerte. Este corto mensaje, hermanos, que hemos expresado en esta oportunidad, es para que nosotros tengamos en valor la muerte de Cristo. Para que nosotros no nos avergoncemos del evangelio. Y para que no caigamos en los errores de cambiar nuestra doctrina, hermanos, por palabras maravillosas para ganar personas. Como lo que hablábamos en la escuela pasada. De que nos convertimos en albañiles de esta obra, que formamos un ladrillo nosotros de ese edificio, pero que esos son como el barro, que con un medio sismo se cae. Que la construcción que estamos realizando como iglesia, que la edificación que se está haciendo sea sólida, dura, como esos metales preciosos como el oro, que sean fortalecidos. Porque si nosotros expresamos con la verdad, si expresamos con la sinceridad de la escritura, esas demás piezas que serán encastradas en la edificación de la iglesia estarán sólidas, fuertes. Pero si nosotros implementamos esas palabras de mentira, pero envueltas en sabias palabras, con un medio terremoto, hermano, con un medio sismo, caerá esa edificación y no será fortalecida como debe de ser el pueblo. Como debe de ser esta edificación que no es para nosotros, hermanos. Nosotros formamos parte de ella, pero vendrá al que le pertenece y al que será dado, hermanos. Y por eso nosotros debemos decir, como mencionábamos el versículo 25 de Mateo capítulo 11, te alabo, Padre, te glorifico, porque ha apartado todo esto que encontramos acá de los sabios, de los entendidos, de los de harta letra, y se lo ha dado, hermanos, a los humildes, se los ha dado a los pobres, a los niños, dice la Escritura, y que hoy nosotros nos podemos gozar de ese evangelio, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dejo hasta aquí, hermano, lo que es esta pequeña reflexión, este pequeño mensaje, esperando, hermanos, que sea de ayuda para cada uno de vosotros y podamos profundizar aún más en nuestros hogares del gran poder que tiene la doctrina, el evangelio de Cristo en nuestra vida. Vamos a cantar un himno, hermanos. Vamos a cantar un himno que es el 356. Himno 356 de los himnarios de la Iglesia de Dios. En Italia, en El Salvador, también nuestros hermanos en Nicaragua lo pueden tener. 356, Divino Compañero. Dice así, hermanos, lo entonamos. Le invito a que en su hogar pueda cantarlo con su servidor. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella disipado de las sombras, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra
sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Así es, hermanos. Pedimos que ese divino compañero que nosotros tenemos, que no nos abandona en ningún momento y que la luz de Él pueda iluminar nuestro andar. Y que esta morada, hermanos, donde nosotros estamos, y que nuestro corazón sea su lugar de reposo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para quedar despedido de esta transmisión que hemos realizado, hermanos, y que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea así llegado a vuestros corazones. Le invito a que me acompañe a hacer una oración, hermanos. Glorioso y eterno Padre Celestial, gracias le damos, Dios eterno, por permitirnos unos minutos de este día santo para poder impartir un poco de tu santa palabra. Que la verdad que está escrito dentro de ella sea iluminada en nuestros corazones, sea despertado a través de su Santo Espíritu iluminando nuestra vida. Que esta palabra que tenemos, Padre, sea iluminar de nuestro caminar, de nuestro andar. Que pueda iluminar los caminos más oscuros que pueda encontrar, porque solamente usted puede abrir esas puertas en los corazones de sus hijos. Solamente usted puede abrirlas. Y asimismo, donde usted no permite abrirlas, nadie, Padre, puede hacer esa obra. Solamente usted. Suplicamos que derrames en cada uno de nosotros un aumento de fe, un aumento de santidad sin la cual nadie verá al Señor en aquel gran día glorioso cuando venga tu Hijo amado. Guarda cada uno de tus hijos de este país, de los que están fuera de estas fronteras a nivel nacional, a nivel mundial, Padre. Que tu bendición con esos ángeles con escudo y espada de fuego llegue hasta sus hogares. Y no permitas, Padre, que esta enfermedad que está acorralando al mundo, dejando desastre, dejando familias en luto, que tu iglesia no sufra ese dolor, Padre. Y podamos ver su obra a través de ese pueblo redimido, Padre. Ese pueblo santo y escogido. Y lo rogamos con esa fe puesta en usted, porque también lo realizamos en ese abogado, Padre. En ese mediador que ha dado para nosotros, que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a recibir la bendición que dice así, hermanos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, hermanos.